Hola. Venga, tema 4, atención auditiva y crossmodal. La investigación realizada a finales del siglo XX se dedicaba a explorar la modalidad visual. Ya está, luego te cuenta que los primeros trabajos experimentales sobre atención utilizaron estímulos auditivos, bla, bla, bla. Hoy en día el debate gira en torno a los distintos tipos de atención vinculados a las modalidades sensoriales, que es de lo que va a ir esto. En la visión, una variedad de estímulos dispuestos a lo largo del espacio se proyecta en posiciones diferentes de la retina. En la audición, los estímulos sonoros se combinan antes de que se inicie su procesamiento sensorial. Con esta información se limita o no se limita la investigación, ¿vale? Esta información se tiene en cuenta a la hora de investigar, de diseñar experimentos, tal. Punto 2. Atención selectiva auditiva. El proceso de separar el sonido en elementos simples se llama análisis o segregación del continuo auditivo. Streaming segregation, según pone aquí. Permite diferenciar una fuente de información sonora. Todos hemos tenido la experiencia de intentar seguir dos conversaciones a la vez, que es lo que se llama el efecto cocktail party, y se describe que si estamos en una fiesta hablando con alguien y de pronto escuchas por detrás que alguien dice Mari, y te llama, pues dices, uy, a ver, ¿de qué están hablando? ¿Que esta soy yo? ¿Que están hablando de mí? Esta atención encubierta. Se puede ignorar una fuente sonora para seleccionar otra de interés. En estos casos existen dos fuentes de información auditiva que reciben informaciones simultáneamente y deben segregarse. Atención dividida y atención selectiva. Atención dividida es intentar seguir dos conversaciones simultáneas. Atención selectiva es seguir una conversación e ignorar otra. Vamos a escucha dicótica, el sombreado. En los años 50 del siglo XX se desarrolló el paradigma de escucha dicótica, donde dos fuentes de información auditiva se presentan por separado en cada oído. Bajo condiciones de escucha dicótica es más sencillo seleccionar un mensaje en la escucha cotidiana, porque genera la impresión de escuchar dos flujos auditivos separados. Cherry realiza un experimento en el que pide a los sujetos que sombreen, que repitan rápidamente uno de los mensajes e ignoren el otro. O sea, sombrear es repetir rápidamente uno de los mensajes e ignoren el otro. Al finalizar se descubre que los sujetos eran incapaces de informar del contenido del mensaje en el oído no atendido. Así se comprueba qué tipo de información ignorada se puede captar y descubre que los sujetos detectan algunos cambios y otros no. Por ejemplo, si hay un cambio de idioma no se dan cuenta. Si el mensaje se reproduce en sentido inverso no se dan cuenta, pero si hay un cambio de una voz más masculina a una voz más femenina, más aguda, sí que se dan cuenta. De aquí es muy importante que hay mucho el análisis o segregación del continuo auditivo, el streaming segregation que es el proceso de separar el sonido en elementos simples. Y que tenemos la atención dividida y la selectiva. La dividida, dos conversaciones simultáneas, y selectiva, ignoro una y estoy atendiendo otra. Es decir, pues hay determinadas propiedades físicas del mensaje ignorado que se detectan y luego hay otras que no se detectan. Esto favorece una propuesta de selección temprana o tardía. Temprana. Vale, seguimos. Moray también descubre que si el mensaje presentado en el oído no atendido era el mismo que en el atendido, escucho lo mismo por los dos, los sujetos se percataban de la semejanza, siempre y cuando el desfase temporal entre las palabras repetidas en ambos canales no excediera de unos escasos segundos. El resultado de Moray fue un revés para las teorías de selección temprana del filtro rígido, todo o nada, porque demostraba que el sujeto parecía haber procesado la información del oído ignorado, es decir, el mensaje no atendido se procesa también
hasta un punto inmediatamente anterior a la experiencia consciente. Si esta información no atendida recibe un poco más de activación, atraería la atención del sujeto y estos serían conscientes de ella, lo que estaría en consonancia con la propuesta del filtro atenuado de Treisman. ¿Qué factores facilitan la selección? Venga, voy a intentar ir rápido porque esto es fácil. ¿Qué factores facilitan la selección? Pues a partir de los hallazgos de la escucha dicótica se concluye que los oídos se comportan como dos canales de procesamiento relativamente independiente. Localización. Así que los investigadores se interesan por comprobar cómo algunas propiedades físicas del mensaje sombreado permitían su selección en detrimento del mensaje alternativo. Y vamos a ver localización espacial, desfase temporal y tono, frecuencia. Localización espacial. Si se presentan 3 mensajes, 3 canales, el sombreado de uno de ellos se deteriora espectacularmente. Los oídos actúan a modo de canales de procesamiento diferentes, pero el potencial de interferencia entre ellos es elevado si el número de canales activos se incrementa. Esto es lo importante de la localización espacial, porque la resolución espacial auditiva es limitada, por lo que hay un número limitado de mensajes que pueden atenderse e ignorarse. Y ya está, esto se comprueba pues si pones auriculares, hay un tercer mensaje de igual intensidad, que da igual, hay uno que se pierde, ¿vale? Desfase temporal. Pues las palabras de un oído que coincidan temporalmente con las de otro oído hacen que el sujeto cometa muchos errores de sombreado. Y algunas palabras del oído no atendido se inmiscuyen entre las palabras que hay que sombrear, que recordemos que son las palabras que hay que repetir. Si se separan ambos mensajes aplicando un pequeño desfase temporal, se facilita la selección de canal. Bajo condiciones dicóticas, además de la localización física del mensaje, la existencia de una asincronía entre las palabras es importante para facilitar la selección. Tono-frecuencia. El tono actúa como un filtro y facilita la selección de una información en detrimento de otra, en línea con la teoría de Broadbent. Es más fácil atender un mensaje e ignorar el alternativo cuando cada voz pertenece a un género. Ya está. ¿Qué nos dice Treisman? Treisman presenta 2 mensajes diferentes en escucha dicótica. Relatos grabados por la misma voz. La primera mitad de cada mensaje se presenta en un oído, la otra mitad en el otro. Los participantes a menudo saltan al canal no atendido en el punto en el que el mensaje se fracciona y pasa al otro canal, pero generalmente regresan al canal original atendido tras 1 o 2 palabras. ¿Esto qué demuestra? Que la información del canal no atendido podía ser analizada en un nivel semántico. La información del canal no atendido podría ser analizada en un nivel semántico. Pregunta de examen. O al menos que este nivel ocurriría justo en el momento en el que el mensaje atendido dejara de tener sentido. Hay otra que es pregunta de examen y no lo he dicho. La de que Moray demuestra que el sujeto parece procesar información del oído ignorado. Es decir, que el mensaje no atendido se procesa también hasta un punto inmediatamente anterior, posterior, anterior, pregunta de examen, a la experiencia consciente. Se procesa información del oído ignorado hasta un punto anterior a la experiencia consciente. Esto, pregunta de examen. ¿Vale? ¿Qué más? Corten y Wood condicionan a varios participantes a esperar una leve descarga eléctrica. Es que son más experimentos, pero no caen. Bueno, una leve descarga eléctrica al escuchar el nombre de ciertas ciudades. Después, en escucha dicótica, el mensaje no atendido incluía nombres de esas ciudades que están condicionadas. Los participantes dicen que no se han enterado de que hayas escuchado el nombre de esa ciudad, pero, sin embargo, se muestra un cambio significativo en la conductancia de la piel. O sea, como que hay una respuesta fisiológica al estrés cuando aparecen los nombres de las ciudades condicionadas, y esto da a entender que los nombres de las ciudades sí se analizan semánticamente en un plano inconsciente. Aunque los resultados de Corten y Wood, de esto de
de los países, de las ciudades, son consistentes con la existencia de un análisis semántico de las palabras del canal no atendido, son consistentes con la existencia de un análisis semántico de las palabras del canal no atendido, esto no implica que toda la información de dicho canal acceda a la consciencia. Para que la información categorizada acceda a la consciencia y sea comunicada abiertamente por el sujeto, se requiere la participación de la atención, lo que iría en línea con las propuestas de selección tardía. No todo es ni blanco ni negro. Vale, atención dividida auditiva. Hemos visto atención selectiva auditiva, ahora vamos a ver selección dividida auditiva. Porque a veces el problema no es tanto atender una fuente, sino cómo dividimos la atención entre diversas fuentes. Aquí tenemos una técnica split span, escucha dicótica, la técnica de amplitud de memoria dividida, split span. La técnica de amplitud de memoria dividida, split span, consiste en que una lista de ítems se fracciona en dos listas más cortas y cada una se presenta en un oído. La diferencia con la técnica del sombreado es que el sujeto debe atender a ambos oídos a la vez, no sombrear uno e ignorar otro. Una vez finalizada la presentación, recordar lo que ha escuchado en ambos. Bueno, pues Broadbent presenta dos listas diferentes, cada una con 3 dígitos, a una tasa de 2 dígitos por segundo. Esto solamente para que entendáis el contexto del experimento. Los sujetos tendían a recordar los dígitos agrupados por cada canal de presentación, primero un oído y después el otro, no agrupados según la secuencia temporal de aparición. O sea, si aquí pone 1, 2, 3, 4, es como que vas recordando por grupos. No por orden. Explicó que la selección de la información se producía en fases tempranas del procesamiento. Bueno, Broadbent es que sabemos que es temprano todo. En fases tempranas del procesamiento recurriendo a las propiedades físicas, como la localización espacial. O sea que por localización espacial estás recordando un mensaje y luego otro. Como que el mensaje tú lo atiendes y el otro se mantiene en espera en una especie de almacén, de manera que luego el filtro atencional cambia al siguiente oído, cuando ya se han comunicado los dígitos de un primer oído. Luego hay trabajos después que te demuestran que la selección de los ítems podía realizarse también recurriendo a propiedades semánticas, no solo físicas. Si se presenta en cada oído una lista compuesta por dígitos monosílabos, los sujetos tendían a recordarlo según el canal, primero un oído y luego el otro. Pero si se pedía que los seleccionen categorialmente, es decir, primero los dígitos y luego las palabras, también lo hacen sin problema. De hecho, varios sujetos de manera espontánea recordaban los ítems agrupados primero según la fase familiar, seguido de los dígitos. Por ejemplo, oído derecho, who, 3, there. Oído izquierdo, 2, go, 9. Primera agrupación, who, go, there. Segunda agrupación, 3, 2, 9. O sea, ¿vale? Tareas de detección auditiva. Esto no cae así, O sea, no tengo apuntado nada, pero seguramente de split span, pues que lo que entra es como que la información está en un oído, el otro está almacenando la información, porque la memoria dividida como que recurre a la propiedad física, como la localización espacial, que luego que no tiene por qué recurrir solamente a la localización espacial, a la propiedad física, sino que también puede ser a la propiedad semántica, en fin. Tareas de detección auditiva. En estas tareas, los participantes escuchan secuencias de estímulos auditivos, debiendo indicar cuándo han escuchado un determinado target. La detección es buena cuando se presenta un único target en un momento dado o en caso de que se utilicen varios targets. Estos se discriminan adecuadamente si están en frecuencias diferentes.
El problema surge cuando hay que detectar dos targets que aparecen al mismo tiempo, uno en cada oído. Esto se llama déficit del doble target. Porque hay un doble target y esto produce un déficit. La atención no se puede compartir apropiadamente entre ambos oídos. Parece que emerge un cuello de botella en el procesamiento en cuanto se requiere detectar varios estímulos relevantes a la vez. Se sabe que el déficit del doble target aparece incluso cuando los sujetos saben de antemano en qué oído se presentará ese target, lo que a priori facilita la detección simultánea de otro target en el oído alternativo. Punto 4. Funciones de alerta de la atención auditiva. Nuestra capacidad para atender a estímulos sonoros es, en gran medida, independiente de la posición de la cabeza y los oídos. Yo puedo estar así, estoy escuchando, dada la vuelta y estoy, ¿vale? El sistema auditivo es un sistema excepcional de alerta temprana que está preparado para recibir y procesar estímulos desde cualquier dirección, independientemente de la orientación adoptada por el organismo. No necesito tener al león de frente rugiendo para saber que he escuchado el rugido del león y que tengo que salir corriendo. Por eso. Función de alerta del HOC. H-O-C. La atención auditiva puede estar supeditada a un control fisiológico interno. La cóclea se sitúa en el oído interno, donde se localizan los receptores sensoriales que reciben inputs. Tal vez esos inputs puedan ejercer un control sobre hacia dónde dirigir la atención. HOC, HOC, significa haz olivococlear, ¿vale? Y son unas fibras nerviosas que conectan el tronco del encéfalo con la cóclea. Transmiten el input, que viene del centro auditivo del lóbulo temporal, y bla, bla, bla. La cosa es que los gatos con el HOC, haz olivococlear lesionado, se distraen más fácilmente ante un ruido irrelevante. Puede ser que este sistema de alerta y control sea lesionado, o tal vez este control no desempeñe un papel tan destacado si la atención auditiva está bajo el control del sujeto y por tanto se oriente de forma endógena y no exógena. Da igual esto. Cuando hagáis los test lo vais a ver muy claro y vais a ver que lo que preguntan de aquí es nada, o que una lesión en el haz olivococlear puede hacer que te distraigas más fácilmente ante un ruido irrelevante. Ya está. Porque estas fibras nerviosas, que son las que se encargan del tronco encefálico, pues están un poco distraídas y entonces tú no filtras muy bien cuál es la información relevante. Crossmodalidad. Control de la atención visual ejercido por los sonidos. Crossmodalidad. Los sonidos están a menudo asociados con eventos importantes, incluso amenazantes, pero también tienen la capacidad de orientar la atención visual. Se sabe que las respuestas ante un target visual que puede aparecer a la derecha o a la izquierda de un punto de fijación son más rápidas cuando se presenta previamente un tono auditivo procedente de un altavoz ubicado en el mismo lado. Si yo tengo aquí dos altavoces y aquí es una pi, voy a mirar, la información me va a llegar más rápido porque he mirado, hay un target auditivo que orienta mi respuesta habitual, mi respuesta visual, y por tanto mi respuesta ante un target visual va a ser más rápida. Vale. Como se puede observar, los sujetos son más rápidos y precisos para detectar un target visual si este aparece en el mismo lado que el tono auditivo. Ya está. Esto es la crossmodalidad, una vinculación entre una modalidad atencional que incrementa la prominencia perceptiva del estímulo, que nos ayuda a integrar información recibida para construir una representación multimodal del ambiente. Pues que de donde tú oyes, tú miras. Punto 5, es la crossmodalidad. Predisposición atencional. Predisposición hacia la frecuencia. Detectamos mejor aquello que esperamos que suceda. Es como un filtro que te predispone para la detección de una frecuencia concreta. ¿Qué es lo que cae de aquí? Paradigma de detección del estímulo sonda. Proof Signal Paradigm.
no sé cómo se dice. El paradigma de detección de estímulo sonda, estamos en el punto 5, predisposición atencional. El paradigma de detección de estímulo sonda se familiariza. ¿Qué es? Vale, ¿cómo qué hacen? Pues familiarizan a un sujeto con un tono de una frecuencia dada, que sería el target. Así se crea una predisposición atencional. Luego se presentan dos breves secuencias de ruido de fondo, una de las cuales incluye un target o un proof con una intensidad que dificulta la detección. El sujeto tiene que indicar cuál es el target. Si al sujeto se le ha predispuesto a detectar un target de 1000 hercios, es lo que yo estoy predispuesta a detectar, 1000 hercios, solo aquellos proofs, esto es lo que cae, ¿vale? Lo que cae es esto, el gradiente de detección. Solo aquellos proofs desviados entre 900 y 1100 hercios serán detectados como targets. Pues este baremo que yo estoy predispuesta a detectar 1000 hercios, y si me lo desvías 900, 1100, también lo detecto como target. Si me alejas mucho ya la frecuencia, no atraviesa el filtro atencional. En la figura se observa que la línea punteada representa el grado en que los oyentes son capaces de detectar la sonda, aunque se desvíe en presencia de ruido de fondo, respecto al target de 1000 hercios. Esta línea, este baremo, se denomina gradiente de detección. Si nos desviamos de 900 hercios a 1100, ya la detección del target disminuye. Y esto es lo que sugiere la existencia de una predisposición atencional auditiva que parece que se configura en una fase temprana del procesamiento. Siguiente, predisposición hacia el espacio. Esto era predisposición hacia la frecuencia, ahora predisposición hacia el espacio. También la audición auditiva, la atención auditiva, la atención auditiva también puede parecer, parece ahí, que puede sincronizarse hacia una ubicación espacial. Un adecuado ajuste de la atención auditiva con la localización de los eventos sonoros ayuda al procesamiento de los mismos, pero esto solo parece sostenerse cuando el ambiente estimular o la tarea son complejos, pues la precisión para detectar el target auditivo no se beneficia si se conoce por anticipado el lugar de procedencia. ¿Qué es lo que cae de aquí? Lo que voy a decir ahora. La corteza auditiva se organiza tonotópicamente. Los estímulos de frecuencia contiguas se procesan en áreas adyacentes, más que topológicamente, como sucede con el córtex visual, que atiende a relaciones espaciales. Repito, predisposición hacia el espacio. La corteza auditiva se organiza tonotópicamente o topológicamente. Tonotópicamente. Es decir, que los estímulos de frecuencias contiguas se procesan en áreas adyacentes. La corteza auditiva se organiza tonotópicamente más que topológicamente. ¿Qué es topológicamente? Que atiende a relaciones espaciales, como sucede con el córtex visual. Y pone a continuación... Perdón, me sonó una alarma y se me ha cortado. Pone a continuación, tal vez el cerebro humano está programado para orientar la atención auditiva de manera diferente a la visual. La primera hacia la frecuencia y la segunda hacia el espacio. La atención auditiva se organiza tonotópicamente hacia la frecuencia, así selecciona, así se agrupa. Y la atención visual tiene mucho más que ver, está mucho más programada para atender hacia el espacio. Tiene bastante sentido. Por lo tanto, auditiva tonotópicamente, visual topológicamente. Conclusión. Pues hipótesis, la frecuencia parece ser más importante que la localización espacial para orientar la atención auditiva.
la frecuencia es más importante que la localización espacial para orientar la atención auditiva. La predisposición hacia el espacio pierde. Hay más predisposición hacia la frecuencia. ¿Vale? Finiquitado. 5.1. Atendiendo a diferentes modalidades sensoriales. A ver, estoy viendo que no me dejo nada. Exacto, la precisión para detectar un target auditivo no se beneficia por conocer por anticipado el lugar de procedencia. O sea que sí, gana la frecuencia. Porque si yo estoy pendiente de que va a sonar ese pitido, voy a escuchar ese pitido antes que si sé por dónde va a salir, ni cómo es. ¿Vale? Venga, atendiendo a diferentes modalidades sensoriales. Los beneficios del procesamiento multisensorial. En ocasiones es posible atender información que procede de varias modalidades sensoriales sin aparente coste. La detección de 3 estímulos, visual, auditivo, táctil, presentados simultáneamente, puede ser igual de correcta que cada uno aislado. Se ha encontrado cierta ventaja en ciertas presentaciones crossmodales. Por ejemplo, es más fácil atender simultáneamente a una secuencia visual y auditiva para detectar el target que si son 2 visuales o 2 auditivas. Queda nada menos. 1, 2, 3, 4 caras. Venga. El rendimiento empeora si se nos solicitase detectar cambios en la duración de los estímulos. Ahí es donde empeora el rendimiento. Al parecer, la emisión de un juicio temporal recurre a un procesamiento que ha de compartirse necesariamente entre ambas modalidades, visual y auditiva. Predisposición hacia una modalidad sensorial. Pues Spence y Driver realizan experimentos donde se predisponía a los sujetos a esperar un estímulo visual con la presentación de un LED rojo y un estímulo auditivo con la presentación de un LED verde. LED rojo, me va a venir un estímulo visual. LED verde, me va a venir un estímulo auditivo. Luego aparecía un target, visual o auditivo, y las tareas eran detectar o discriminar. ¿Cuál es el ensayo válido? Aparece el estímulo visual tras el LED rojo y el auditivo tras el LED verde. Ensayo inválido, que te están engañando, el target es engañoso, no corresponde a la modalidad esperada. Ensayo neutro, se iluminaban ambos LEDs. La presentación de la señal previa predispone al sujeto a esperar una modalidad sensorial determinada. En los ensayos válidos aparecen beneficios solo sobre el procesamiento del target visual, no sobre el auditivo. Así que es posible predisponer a esperar un estímulo de una modalidad. Sí, se puede predisponer a que esperes un estímulo de una modalidad, porque te estoy poniendo un LED que te dice que ahora va a venir un sonido. Pero no siempre va a facilitar su procesamiento. Que yo te avise de que venga un sonido con un target visual no quiere decir que me vas a facilitar el procesamiento de este sonido. Depende del tipo de la modalidad, ¿vale? Y esto es lo que dice esto. Dominancia de la modalidad visual. La dominancia visual alude, esto cae si hay dominancia de la modalidad visual o no, si al final controla más lo visual que lo auditivo. Y la respuesta es que sí. La dominancia visual alude a que la información visual captura y controla nuestra percepción. Pregunta de examen. ¿Captura y controla nuestra percepción? ¿El qué? Modalidad visual, táctil, auditiva, pues es la visual. La visión es la modalidad sensorial dominante, incluso sobre la propiocepción. Sobre la propiocepción, sí, la modalidad visual es la dominante, la que prima, ¿vale? Ya está. Luego te viene un experimento que si queréis os lo leéis. Es que no lo voy a leer porque es un experimento y ya está. No tiene más.
Efectos de la información visual sobre la localización auditiva, la ventriloquía, esto tampoco tiene más, también leeros, no hay menos, es una cara, aquí ya no hay nada. A ver, dejadme un momento. Nada, pues decir que la dominancia visual no es universal, que es lo que pone aquí, la dominancia visual no es universal, ya que sabemos que los estímulos auditivos exhiben una tendencia mucho más poderosa a capturar la atención. Esto captura mucho más la atención que algo visual, sí, puede ser, pero cuando los estímulos visuales adquieren la misma importancia que los de otras modalidades que ocurren simultáneamente, es probable que exista un sesgo hacia la modalidad visual, que es, por ejemplo, la ventriloquía. Y lo que dice en el 5.3, lo único importante aquí es que es más difícil localizar el sonido en plano vertical que en plano horizontal. O sea que en plano horizontal es más fácil localizar el sonido. Punto y se acabó, no dice nada más que sea relevante. 5.4. Esto cayó en el examen este año 2023, en junio. Efectos de la atención sobre la percepción del dolor. La estimulación térmica, en este caso porque estaban quemando a una persona del dedito así. Como fue valorada como más intensa y desagradable cuando era esperada que cuando no lo era. Es decir, saber por adelantado que se va a recibir una estimulación nos hace más sensibles, sobre todo cuando es aversiva. Y la pregunta en el examen que cayó era que si aumentaba el umbral, porque es tal y como lo pone en el libro. Yo estoy con los apuntes de Dolores La Torre, perdón. Y fallé porque no entendí bien la pregunta, aunque sabía lo que quería decir. Pero bueno, ya está, no pasa nada. Y por esa estoy aquí, en septiembre. Si hubiese acertado esa, en fin. Si tú sabes que te va a doler más que si no te esperas. O sea, si tú te esperas que te van a hacer algo, te va a doler más que si no sabes por adelantado. Lo que pasa es que, tal y como cayó en el examen, era que sí, saber por adelantado que se va a ejercer una estimulación térmica, aumentaba o disminuía el umbral. Y yo ahí me cagué. Con lo de aumentaba o disminuía el umbral fue como... ¿What? Aumentaba o disminuía el umbral. Disminuye el umbral. Disminuye tu umbral del dolor, porque te va a doler más. Y yo pues en lo contrario. ¡Qué drama! ¿Vale? Pues eso cae en el examen. Las gafas solo por no tener los pelos en la cara. Atención crossmodal. Venga, ¿qué nos queda? 2 caras. No, es que 1 cara y media. Atención crossmodal. Facilitación crossmodal. Se estudia comparando las respuestas neuronales separadas ante cada uno de los 2 estímulos unimodales. Se compara la respuesta neuronal separada ante cada uno de los 2 estímulos unimodales con la respuesta neuronal conjunta obtenida. Si la respuesta bimodal es mayor que la respuesta combinada a cada uno de los 2 estímulos, entonces ha ocurrido facilitación crossmodal. Y esto se estudia con los potenciales evocados. ¿Vale? Así se demuestra que una interacción entre la modalidad visual y auditiva pues comienza unos 40 milisegundos después de la presentación estimular. Es decir, en fase temprana. Y último, efectos de la señalización crossmodal. Por señalización crossmodal aludimos al fenómeno por el que una señal puede dirigir la atención hacia alguna dimensión de un estímulo presentado en otra modalidad. Es decir, si una luz previamente encendida sobre un altavoz nos predispone a pulsar un botón, pues sí. Por ejemplo, izquierdo, y el sonido emitido por un altavoz se codifica como izquierdo.
Entonces, la facilitación de la respuesta ante el tono no sería debida tanto a que la señal visual dirige nuestra atención auditiva hacia la posición izquierda del altavoz, sino al hecho de que nos predispone a ejecutar una respuesta concreta. ¿Voy a leer esto? Si una luz previamente encendida sobre un altavoz nos predispone a pulsar un botón, por ejemplo izquierdo, y el sonido emitido por un altavoz se codifica como izquierdo, o sea que sale por la izquierda del altavoz, entonces la facilitación de la respuesta ante el tono no sería debida tanto a que la señal visual dirige nuestra atención auditiva hacia la posición izquierda del altavoz, sino al hecho de que nos predispone a ejecutar una respuesta concreta, que nos ha predispuesto a darle al botón izquierdo, la lucecita. Y este problema lo han intentado evitar los psicólogos desarrollando el paradigma de la señalización ortogonal. Como puede observarse en la figura de abajo, voy a enseñar la figura de abajo. ¿Se está viendo? Podéis pasar, hacer captura o algo. Como puede observarse en la figura que acabáis de ver, una luz a modo de punta de flecha, veis que en el medio aparecía un círculo y dos flechitas. Una luz a modo de punta de flecha ubicada junto al punto de fijación, estoy mirando al punto de fijación y tengo ahí las dos flechitas a los lados, indica el lado posible de la aparición del target, o este, según qué es lo que se ilumine. El target puede presentarse en cualquiera de los 4 altavoces, tengo 2 arriba y 2 abajo. Se puede presentar donde sea, se puede presentar de todas partes. La lógica de este paradigma es la siguiente: a pesar de que la señal luminosa indique que el target auditivo puede aparecer en cualquiera del altavoz del lado izquierdo o derecho, la tarea del participante consiste en juzgar si el target se ha presentado en un altavoz de la parte superior o inferior, no derecho o izquierdo. Así se impide que los efectos de señalización sean debidos a factores diferentes al puro control espacial. Se considera que existen efectos, esto es lo importante porque es la conclusión, que es que se considera que existen efectos de señalización crossmodal cuando las respuestas a la posición vertical del target, arriba abajo, son más rápidas en el lado señalizado que en el no señalizado. Muy bien. ¿Existen los efectos de señalización crossmodal? Las señales auditivas pueden facilitar la respuesta ante el estímulo visual presentado en el mismo lado. La señal auditiva facilita la respuesta ante el estímulo visual presentado en el mismo lado. Si suena algo por aquí, se facilita que yo mire para allá. Esto está claro. Pero no se puede afirmar tajantemente que las señales visuales ejerzan algún efecto sobre la orientación de la atención auditiva. O sea, que yo esté mirando para allá vaya a significar que mi orientación auditiva también esté ahí, porque no es espacial. Primaba la de la frecuencia, la predisposición de la frecuencia frente a la predisposición del espacio. Entonces, no se puede afirmar tajantemente, porque se obtienen resultados contradictorios. Y esto puede deberse a la naturaleza de los targets utilizados. Pero bueno, sí se puede concluir que los efectos de señalización crossmodal existen. ¿Existe un control supramodal único para la atención espacial? No. No. Aquí pone no. No existen pruebas al respecto. No. La localización espacial externa, compartida entre estímulos de distintas modalidades, facilita la presencia de vínculos atencionales crossmodales, lo que favorece la interpretación de que existe una especie de control de atención supramodal. No existen pruebas al respecto. By the way. Los mecanismos responsables de orientar la atención visual, auditiva o táctil no son completamente independientes, comparten
información en algún momento del procesamiento. Esto no implica necesariamente que la atención esté controlada por un mecanismo supramodal. Así que no. Fin. Luego hago el del tema 5, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Madre mía. Adiós.